Era pasada la medianoche en las Islas Salomón. Destructores japoneses cruzaban un estrecho del océano llamado el Slot. Radios fuertes, motores rugiendo, creyendo que la noche era suya. No esperaban resistencia, y menos de 6 pequeñas lanchas americanas de madera. Las llamaban mosquitos, juguetes. Cada tripulación, con poco más de 20 años, cada nave, demasiado frágil para el fuego enemigo y con torpedos que fallaban. Pero en ese silencio, esas lanchas de madera se movieron como fantasmas. Lo que siguió reescribiría lo que el poder naval significaba en el Pacífico, probando que, a veces, la fuerza más pequeña, usada audazmente, puede paralizar un imperio. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, suscríbanse a No Man's Land, donde batallas olvidadas, héroes inesperados y los giros más oscuros de la guerra cobran nueva vida. El casco de madera del PT-109 crujía al surcar aguas oscuras. Los motores se silenciaron. El teniente John F. Kennedy, de solo 26 años, estaba al timón de la lancha torpedera, con la vista fija en la oscura costa de las Islas Salomón. Sus 12 tripulantes se entrenaron en velocidad y sorpresa, no fuerza. Estas lanchas se hicieron para tácticas rápidas, atacar naves grandes y desaparecer antes de la reacción enemiga. Pero los torpedos defectuosos, la poca visibilidad y las patrullas japonesas convertían cada misión en una apuesta de supervivencia casi nula. Las lanchas PT, de madera y pintura inflamable, una bala trazadora, las convertía en bola de fuego flotante. Kennedy lo sabía, y también todos los hombres a bordo. Los estrategas japoneses creían que destructores ágiles dominarían batallas nocturnas en el Pacífico. Su doctrina se fundamentaba en tripulaciones expertas, maniobras audaces y torpedos letales. Las lanchas PT americanas, en contraste, eran consideradas inventos imprudentes, pequeñas, expuestas e inestables. Hasta el mando americano las veía con pocas esperanzas. Les asignaban misiones indeseadas, interceptar, hostigar costas y asaltar de noche, donde ser vistos significaba destrucción casi instantánea. Pero Kennedy entendía su única ventaja, la imprevisibilidad. Los japoneses esperaban naves grandes, radares y cañones potentes. No esperaban ver una lancha de contrachapado apenas susurrando sobre las aguas oscuras. Al acercarse esa noche el convoy japonés Tokyo Express, los cañones barrían el horizonte en busca de cruceros, no de patrulleras rápidas. Lo que ignoraban es que la PT-109, sin blindaje y con casi nulas posibilidades de huir si era descubierta, iba a destruir cada creencia de la Armada Imperial sobre la guerra en la oscuridad. Los japoneses, confiados por sus entregas nocturnas en el Slot. Sus destructores, cargados de tropas y carga, irían hacia Guadalcanal para reforzar operaciones terrestres. Confiaban en su velocidad para evadir la detección americana, pensando que nada pequeño los retaría de cerca. La Armada Imperial llamó a estas misiones el Expreso de Tokio, y por meses operaron casi intocables. Sus comandantes creían que los americanos eran cautelosos para el combate nocturno, sobre todo con naves pequeñas. Lo que no esperaban era que la desesperación impulsara nuevas tácticas. Las lanchas PT de Kennedy no debían enfrentar destructores. Carecían de radares, la visibilidad era limitada y se basaban en el ojo humano. Cada torpedo dependía del instinto para estimar la distancia. Peor aún, los torpedos de EE-U empleaban el detonador Mark 14, muy poco fiable. Muchos oficiales afirmaron que fallaba más del 80% en combate. Las tripulaciones de las PT ordenaron interceptar un convoy japonés el 1 de agosto de 1943. Su objetivo: perturbar, retrasar y forzar errores. Kennedy informó a su equipo con calma, pero directamente.
Entendía los riesgos mejor que nadie. Un destructor podía lanzar una salva y partir su embarcación en dos. Cada hombre llevaba chalecos salvavidas, no como equipo de seguridad, sino en preparación para cuando, no si, cayeran al agua. Al tomar formación de intercepción con otras PT, sus motores se ralentizaron. Los hombres miraban el horizonte. La luna apenas iluminaba las olas. Eran superados en número y armamento, con armas que solían fallar. Pero ser impredecibles seguía siendo su única fortaleza. Atacaban tan de cerca que los barcos japoneses tenían que elegir entre virar para disparar o arriesgarse a una colisión. A esa distancia, un error cambiaría todo. Y esa noche, el error llegaría, no por parte de la tripulación de Kennedy, sino de uno de los destructores más grandes del Expreso de Tokio. El cielo nocturno estaba cubierto de niebla mientras la PT-109 se dirigía a su zona de patrulla. Kennedy fuera de cabina, escudriñando la oscuridad. Ya eran más de las 2 de la mañana y la visibilidad era casi nula. El motor giraba al mínimo para evitar ser detectado, apenas ondulando el agua. La tripulación sabía que el radar era inútil contra ellos, pues eran pequeños para los sistemas, pero esta ventaja era mutua. Tampoco detectaban naves enemigas hasta tenerlas muy cerca. Kennedy confió en el instinto, oyendo el rugido de motores. Minutos antes, 3 lanchas PT habían lanzado torpedos al convoy, pero fallaron. Los destructores japoneses viraron, cruzando la zona con inusitada agresividad. La lancha de Kennedy avanzaba lento, intentando reposicionarse cuando de pronto el vigía vio una forma oscura emerger de la niebla. No era un crucero ni una pequeña escolta. Era el destructor Amagiri, un buque de 2.000 toneladas a casi 35 nudos. A esa velocidad, cubría un campo de fútbol en 2 segundos. Kennedy tuvo menos de 5 segundos para reaccionar. Gritó «maniobra evasiva», pero antes de que el timonel respondiera, la proa de la Amagiri partió la PT-109 a toda velocidad. El impacto fue explosivo. El casco se partió. El combustible se incendió. Llamas se alzaron al ser Kennedy y sus hombres lanzados al agua oscura. El destructor no aminoró. Siguió su rumbo en la noche, como si hubiese chocado con un tronco, no una nave americana. 11 hombres luchaban por flotar en el mar ardiente. Kennedy, pese a su espalda lesionada, nadó en agua aceitosa, buscando a los supervivientes. 2 hombres estaban desaparecidos. Uno, atrapado en los restos. El otro estaba inconsciente. El grupo se hallaba tras líneas enemigas, a la deriva hacia islas japonesas por las corrientes. Su lancha había desaparecido. Sus armas también. Pero Kennedy seguía vivo, y lo que hiciera determinaría si su tripulación vería otro amanecer. Kennedy reunió a sus hombres sobre los restos flotantes, ocultando su dolor con calma deliberada. Las corrientes marinas los arrastraban a la costa de Kolombangara, una isla japonesa. A la deriva, afrontaban captura o la muerte al amanecer. Tomó una decisión: nadar hacia la isla Plum Pudding, un pequeño trozo de tierra deshabitado a unos 5 kilómetros de distancia. Sin lancha, sin radio y con hombres heridos, parecía imposible, pero creía que moverse era su única oportunidad. Kennedy cortó una correa de un chaleco salvavidas, la ató al cuello del tripulante más grave y empezó a remolcarlo por el agua. Durante más de 4 horas, nadó usando un solo brazo, mientras su espalda herida le provocaba un dolor agudo con cada brazada. El resto de la tripulación siguió usando restos como apoyo para flotar. Los tiburones rondaban, atraídos por el aceite y la sangre. De repente, una bengala fue lanzada por fuerzas japonesas desde la costa buscando supervivientes. Kennedy ordenó silencio absoluto. Todos enmudecieron. Por casi 15 minutos, se mantuvieron inmóviles al pasar el reflector. Al fin, en la oscuridad,
Llegaron a la orilla. Extenuados, se arrastraron a la arena, cuerpos deshechos por el coral. Aún no amanecía. En la isla no encontraron agua dulce, ni comida, ni refugio de las patrullas enemigas. Kennedy a sus hombres: estamos vivos. Con eso basta para empezar. Herido, no quiso descansar. Al amanecer, regresó a mar abierto, buscando barcos americanos. Nadó casi 2 horas. No vio nada. Regresó y lo intentó al atardecer. Cada intento superaba su resistencia normal. En su segundo nado, halló una caja flotando. Dentro, una bolsa de galletas marineras y una lata de fruta local. Apenas alcanzaba para 2, pero lo racionó para 11. Los hombres sabían que podían sobrevivir a la colisión, pero para subsistir en la isla enfrentarían un riesgo mayor: contactar a los isleños. Ellos, entre rutas de patrulla, decidían la vida o muerte de estos americanos. Al amanecer del segundo día en Isla Plum Pudding, la moral decayó. Los hombres estaban débiles, deshidratados y sin refugio bajo el sol. Las patrulleras japonesas pasaban muy cerca y cada movimiento podía detectarse. Kennedy y el alférez Leonard Tom convinieron en que la supervivencia residía en hallar ayuda, no en esperar el rescate. Sabían que exploradores de las Salomón, que colaboraban con guardacostas aliados, visitaban ocasionalmente islas cercanas. Si contactaban, había esperanza. Si no, captura o inanición les aguardaba. Kennedy decidió nadar hasta la isla Naru, una isla más grande a unos 4 kilómetros, que se creía patrullada por locales amistosos. Aún herido, partió de nuevo con Tom. La travesía duró más de 6 horas. Las olas los azotaban, y cada brazada de Kennedy agravaba su lesión. A mitad de camino, una barcaza japonesa pasó cerca. Ambos flotaron inmóviles, con la cabeza apenas fuera del agua, hasta que pasó. Cuando finalmente llegaron a Naru, Kennedy grabó un mensaje en la cáscara de un coco con su cuchillo. 11 vivos necesitan bote pequeño, Kennedy. Esa noche, 2 isleños, Byukugasa y Eroni Kumana, los encontraron. Al principio eran cautelosos, dudaban si eran japoneses o americanos. Kennedy, aunque exhausto pero aún lúcido, se identificó y describió el siniestro. Los isleños accedieron, arriesgando la ejecución si asistían a los americanos. Ocultaron a Kennedy y Tom en un matorral costero y luego partieron en canoa por aguas enemigas. Remaron 6 horas para llegar al puesto aliado. El mensaje del coco sirvió como su prueba. El teniente Arthur Evans lo recibió y autorizó un rescate de inmediato. La noche del 7 de agosto, los isleños volvieron en lancha. 1 a 1, la tripulación de Kennedy fue evacuada a salvo. Habían estado varados durante 5 días, sin agua, sin armas y sin ninguna posibilidad realista de sobrevivir. Mas cada hombre en la PT-109 vivió esa noche porque su comandante no se rindió ante el mar. Al fin regresar a la base aliada, la supervivencia de Kennedy y su tripulación se consideró un milagro. Los informes decían que la supervivencia a un choque con un destructor japonés era casi nula. Soportar 5 días sin provisiones y organizar un rescate bajo patrulla enemiga superaba las expectativas militares. Lo que más impactó fue la persistencia de Kennedy. Pese a sus lesiones, nadó largas distancias, a menudo por la noche, en aguas infestadas de tiburones. Esos nados sumaron más de 11 kilómetros. El personal médico quedó atónito. Se mantuvo consciente todo el tiempo y fue capaz de liderar a otros. Oficiales de inteligencia aliados fueron informados de cómo una lancha de madera casi cambió el curso de una misión de convoy. Aunque la PT-109 no hundió barcos japoneses esa noche, el impacto del incidente fue mucho más allá.
El Tokyo Express alteró los patrones nocturnos de aproximación y los destructores redujeron su velocidad en zonas de emboscada. Este cambio dio a submarinos y aviones de EEUU nuevas chances de interceptar rutas de suministro allí. Las acciones de Kennedy influyeron en la planificación táctica, más allá de su encuentro directo. Lo que realmente impresionó a los altos mandos fue que Kennedy siempre priorizó la seguridad de su tripulación. Al preguntarle por qué nadó, pese a su herida, respondió: "Estaban vivos". Eso significó que tenía un trabajo. Su informe no contenía lenguaje dramático. No mencionaba tiburones, incendios ni nados angustiosos. Su relato fue tan sobrio que sus superiores armaron la historia real con testimonios de sobrevivientes y relatos locales. Kennedy fue reconocido por su liderazgo y recibió la Medalla de la Armada y el Cuerpo de Marines. Para muchos que sirvieron con él, su mayor hazaña no fue sobrevivir, sino negarse a que nadie bajo su mando quedara atrás en las aguas del Pacífico. El rescate de la tripulación de la PT-109 se divulgó en círculos navales, pero lo que más impactó a sus compañeros fue la compostura de Kennedy. Los supervivientes recordaban que él nunca entró en pánico, ni con las llamas rodeando los restos, ni el grupo en la playa sin comida ni agua. Sus instrucciones fueron cortas, claras y enfocadas en la supervivencia. Cuando un tripulante se derrumbó, Kennedy se agachó a su lado y le dijo: "Si vivimos una hora más, es una hora más que luchamos. Eso es todo lo que hacemos". Esas palabras forjaron la mentalidad de cada hombre en la isla. Muchos militares creían que la Guerra del Pacífico se definía por maquinaria, barcos, aviones, potencia de fuego. Sin embargo, Kennedy probó que la supervivencia dependía de la pura voluntad humana, aunque las herramientas y tácticas fallaran. Su lancha de madera llevaba un sistema de torpedos con un 80% de fallos. Su navegación dependía de la luna al no tener radar. Su fuerza no era por armas, sino por su negativa a abandonar a sus hombres, incluso herido. Años después, los isleños que lo ayudaron contaban la historia de un oficial extranjero que nadaba como un hombre que llevaba el mar a sus espaldas, negándose a parar incluso cuando las piernas le fallaron. Esa descripción se convirtió en parte del folclore local. Cuando las tropas estadounidenses cruzaron las Salomón, les señalaban las costas donde Kennedy arrastró a sus hombres por las olas. Lo llamaron Punto del Superviviente. El Pacífico exigió a los hombres ir más allá de los límites. La mayoría que enfrentó desastres similares no sobrevivió para relatarlo. Kennedy y su tripulación lo hicieron porque un oficial desafió al enemigo y confió en su determinación más que en el equipo. En una guerra dominada por el acero y el fuego, fue la persistencia lo que los salvó. El incidente PT-109 trascendió la supervivencia de Kennedy y su tripulación. Analistas navales reevaluaron cómo pequeñas unidades, poco armadas, operarían eficazmente contra fuerzas superiores con tácticas no convencionales. Muchos creían que solo buques con blindaje y radar avanzado influían en combates navales nocturnos. Kennedy probó que velocidad, sigilo e iniciativa humana importaban mucho. Un informe afirmó que los buques enemigos temían lo indetectable, lo que reforzaba que las PT de madera, aunque frágiles, daban imprevisibilidad estratégica. Se instó a las tripulaciones a acercarse a las formaciones enemigas y atacar con agresividad, en vez de usar torpedos de largo alcance. Los manuales se actualizaron con técnicas de emboscada nocturna, basadas en observación humana, no en radar. Para inteligencia, la supervivencia de la PT-109 fue un estudio de liderazgo bajo estrés. Estudios se enfocaron en que la responsabilidad no cesa al fallar el equipo. Kennedy carecía de radio, navegación o armas efectivas tras el hundimiento de los restos.
Él siguió dirigiendo con acciones físicas, no con órdenes verbales. Psicólogos notaron cómo la acción decisiva bajo presión previene el pánico en equipos pequeños. Kennedy daba tareas a sus hombres aunque el éxito fuera difícil. Cada acción, ya fuera nadar en busca de rescate o racionar una lata de fruta, reforzó su propósito y evitó que se rindieran al miedo. Años después, sobre la colisión y rescate, Kennedy simplemente lo resumió. Fue involuntario. Hundieron mi barco. Esas 5 palabras reflejaban que no veía su supervivencia como heroísmo, sino como una obligación. Para su tripulación, la diferencia era clara. Los mantuvo vivos donde la supervivencia era inviable. En una guerra de territorio y pérdidas, rescatar a 11 hombres no cambió el rumbo del Pacífico de inmediato, pero reveló una verdad que ningún destructor japonés pudo refutar en ese instante. El coraje, actuado sin dudar, puede alterar el resultado de una lucha sin esperanza. El incidente del PT-109 fue más que una historia de supervivencia. Cambió la mentalidad en el ejército de EE.U. sobre el liderazgo en combate extremo. Kennedy no tenía las armas más potentes, la mejor posición, ni toda su fuerza física, pero tuvo éxito donde las probabilidades eran casi nulas. Sus actos mostraron que la determinación de un líder podía unir al equipo, aunque el apoyo táctico desapareciera. Expertos notaron que las tripulaciones de accidentes parecidos no sobrevivían las 24 horas. Los hombres de Kennedy duraron 5 días porque él se negó a que creyeran que la muerte era ineludible. Cada decisión suya, nadar por provisiones, buscar rescate, tallar el mensaje en el coco, dio a su tripulación algo por qué luchar. Meses después, la victoria en Iwo Jima y el desplome de las líneas de suministro japonesas marcaron el final de las fuerzas imperiales en el Pacífico. Pero entre historias menores, las que apenas salían en periódicos.